Pues primero no son el demonio. Una vez me preguntaron. Bueno, pero hay uno que dice que va a traer un Lenin más flexible, un Lenin más suave, no sé. Es que al final vamos a ser todos Podemos, porque todos votan a Podemos, o sea que todos votan a Podemos. Todos, pues hay una vieja ley también que rige muchas veces la vida y que los que nos dedicamos al periodismo hemos aprendido desde jovencicos. Pase lo que pase, nunca pasa nada. Es decir, que la capacidad del ser humano de aportar, de crecer, de seguir enriqueciéndose psicológicamente. Sin duda, y yo creo que eso es en todos los caldos de cultivo se tiene que dar, está en nuestra esencia. Y de eso nos tenemos que contagiar, es decir, porque el tirar a la toalla sería lo peor de eso. Lo que pasa es que a veces no lo creemos, pero no lo creemos los que somos mayores. Los que son menos mayores lo creen que un mundo mejor es posible, ¿no? No, lo que pasa es que es verdad que los que hemos crecido con la democracia y que nos ha tocado trabajar duro porque nuestros padres han vivido una posguerra, no nos han regalado absolutamente nada, sí que pensábamos, yo pensaba cuando tenía 20 años, cuando tenga 50, el mundo será un sitio estupendo. La sanidad gratuita, la educación tal, seremos cultísimos, el ballet, la poesía. Ahora hay mucho más fútbol que nunca, menos poesía que nunca. Es decir, muchos de nuestros valores, de aquello por lo que mi generación, que es la que llegó en los 70, cuyo lema era lo pequeño es hermoso, estamos viendo que no es así, que se recortan tantas cosas que empieza a ser difícil reconocer el mundo que hemos construido. Que hoy tenemos muchas cosas, hay de menos poesía. Hoy en internet entras, yo venía con el hijo de y hay hasta un piano ese que tocabas tú, hay una ¿cómo se llama? Una accesión en el móvil que ya puedes tocar el piano en el móvil. Pero no alcanza el dedo, o sea, el dedo sale fuera de las teclas. Lo pones en el iPad, pero poesías puedes leer todo. Ya lo he intentado. Pero poesías puedes leer toda, literatura. Pero para eso nos tienen que formar, padre. No es que digas, tú voy a leer poesía esta tarde. Alguien te tiene que sembrar, igual que usted, el amor en los niños. Alguien te tiene que sembrar el amor por la cultura. Y para ello te tienen que dotar de becas. Y te tienen que dar facilidades. Y los profesores pobres que están hasta el gorro también, porque están siendo maltratados por muchos estamentos, los padres, no se encuentran a veces con las ganas necesarias para infundir esta cultura. Pero necesitamos nuevas generaciones y necesitamos aprovechar también las que hay. Es decir, no puede ser que los mayores estén vetados a estar en los ayuntamientos, en los congresos, en el Senado. No hay ninguno mayor de 60 años que pueda acceder a eso. Pero también deberían preguntarse a los gobernantes futuros, sean quienes sean, que está muy bien hablar de renovación, pero los que tenemos unos añitos ya no nos fiamos tampoco tanto de gente que no tiene experiencia. Y España es un país en el que somos bastantes más, los que ya cumplimos unos tacos que los que no. Entonces yo creo que volvamos al equilibrio. Pero sí, todo ¿Cómo vamos a prescindir del Padre Ángel para poner un chaval de 20 años que tendrá más energía, pero el que le faltan esos 50 años, los que ya está luchando en el frente? Nuestro país, comparados con otros países, incluso esos de América que tú conoces, los de África y tal, es una maravilla llegar aquí, a pesar de los gobernantes y políticos que tenemos, que hay que cambiarles, que hay que poner otros, pero llegas aquí, hay agua en los grifos, hay agua caliente, hay cierto orden, hay sanidad, hay educación, no toda la que queremos. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es contagiarnos y valorar lo que tenemos. Esta crisis a muchos nos ha hecho valorar lo que tenemos. Es decir, el saber que hay agua en nuestra casa, en el grifo, es que no sabemos lo que es eso. Lo pequeño es hermoso, pero que dure. Sí. Tenemos que despedir esta entrevista, Padre Ángel. Yo quiero agradecerle su enorme generosidad y sobre todo, porque yo he crecido, créame usted que invito a personas para aprender, porque finalmente debería ser el sino primero de todo ser humano normalmente constituido, aprender de lo que otros saben y saben mucho. Me parece usted irreductible en su necesidad de difundir un mensaje positivo. Es de los optimistas imprescindibles que van llegando pocos. Yo le quiero dar las gracias porque de todo lo que ha contado aquí, yo si pregunto ahora a nuestro público, pues muchos van a poder contar algunas cosas, lecciones bien aprendidas. Pero seguro que todos coinciden conmigo en que el Padre Ángel es realmente lo que yo decía al principio de este pequeño encuentro casi familiar. Es una ventana a la esperanza.
que no debemos perder, pase lo que pase. Y como van a pasar muchas cosas, mejor nos aferramos a la luz que entra por esa ventana. Le damos al Padre Ángel las gracias, le pedimos que vuelva otro día y le agradecemos simplemente que esté en el mundo. Lamentamos que no haya más Padres Ángeles por ahí, pero ¿qué le vamos a hacer? Y yo te agradezco mucho el estar aquí y el haber desahogado, que a veces no se puede desahogar uno. Estas tertulias, el valor que tienen es que como son pequeñas, normalmente nos sentimos mucho más a gusto en familia y podemos decir lo que pensamos. Y generalmente lo hacemos todos. Os agradezco también a todos que estéis, a los patrocinadores que nos acompañan, que sigáis haciéndolo, porque aunque es un pequeño gesto, un grano de arena, es el diálogo, es el aprendizaje y es intentar saber algo más de quienes nos han precedido en el camino de la vida y han construido un mundo del que queremos seguir beneficiándonos. Gracias, Padre Ángel, ha sido un placer de verdad y una gran lección. Muchas gracias. Hasta siempre.